buenos días a todas y a todos. Una vez le preguntaron a una niña de unos 7 años, Lina, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando grande? Las respuestas típicas de esa pregunta es futbolista, cantante, astronauta, doctora, Barbie. Pero esta chica era muy lista y se quedó pensando un momento y dijo con sorprendente convicción, yo quiero ser jubilada, como mi abuelo. Claramente la niña ya sabía que su abuelo tenía mucho más tiempo para jugar con ella, para ir al lago o al cine, para ir a tomar un helado a cualquier hora y cualquier día de la semana. En fin, que tenía más libertad para hacer con su tiempo lo que quisiera. Pero cuando uno tiene 19 y 20, entre 19 y 25 años, como la mayoría de ustedes, uno no está pensando en preparar su jubilación, uno no está pensando en su vejez. Yo soy Daniel Mantilla y dedico gran parte de mi tiempo a pensar e investigar en el diseño de los sistemas de pensiones. Y vengo a hablar de pensiones a ustedes porque sé que es muy importante e urgente que ustedes estén pensando en este tema ahora. Porque sé que es urgente que ocurra un cambio que requiere de la conciencia y acción colectiva. Porque deben haber cambios en el tipo de herramientas que están disponibles hoy para que podamos asegurarnos esa independencia financiera durante los 20 o incluso 30 años que dura nuestra vida en jubilación. Entonces déjenme contarles cómo podemos hacer para financiar y tener esa posibilidad de independencia y de libertad durante 20, 30 años sin tener que trabajar. Resulta que existen dos formas de financiar las pensiones. Los sistemas de reparto, que son como el sistema clásico, llamados en inglés Pay As You Go, en el que los aportes de los trabajadores activos se gastan el mismo año en el que entran al sistema para pagar las pensiones de las personas que ya están en edad de jubilación. Y el otro sistema son los sistemas de ahorro, en los que los aportes de cada generación se invierten y capitalizan durante décadas, y dicho capital es el que va a financiar entonces la jubilación de la misma generación que creó ese capital. Pero si lo pensamos un poco más, los sistemas de reparto también son sistemas de ahorro. Sencillamente que la gran mayoría de los aportes no se invierten en activos regulares, sino en capital humano. Es decir, gran parte de los ingresos de cada generación se van a invertir en criar hijos, es decir, en acumular ese capital humano que es el que va básicamente a sostener las pensiones de esa jubilación cuando llegue a la edad de retiro. Sin embargo, los tiempos cambian y las últimas décadas hemos experimentado cambios culturales fenomenales. Uno de los más relevantes es que la mayoría de las mujeres ya no sacrifican sus carreras y sus aspiraciones profesionales para tener familias muy numerosas. En efecto, la cantidad de niños por mujer en Colombia era de alrededor de casi 7 en 1960. Hoy en día estamos en 1.7, un poco por debajo de la tasa de natalidad en Francia, muy cercano a de la Unión Europea. Digamos, cambio cultural es mucho más sostenible, estas tasas de natalidad más bajas son mucho más sostenibles a nivel planetario y por supuesto son muy buenas, digamos, para la sociedad, para las mujeres, pero también tienen un impacto muy importante para el primer tipo de forma de financiar pensiones, ¿cierto? De los sistemas de reparto, supongamos que si tenemos una situación, un país en el que por cada jubilado tenemos más o menos 6 personas que están contribuyendo al sistema, si cada una de esas personas contribuye 10% de sus ingresos, pues alcanza para financiar más o menos para el 60% de un salario promedio. Pero ¿qué pasa si en lugar de 6 personas contribuyendo al sistema, resulta que vamos a terminar con solamente 2 o 1.7 aportando al sistema? Claramente vamos a tener un problema de desfinanciación muy grande. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues, bueno, si queremos seguir teniendo esos 20 años o más de libertad e independencia económica al final de nuestras vidas,
pues tenemos que seguir ahorrando lo mismo que veníamos ahorrando antes, es decir, sacrificando parte de los ingresos y así no los invertamos en capital humano, es decir, en tener muchos hijos, pues debemos igual invertirlos en otro capital que pueda sostener nuestra jubilación. Ahora, este cambio que pues pensaría uno pues debe ser muy intuitivo, dado que pues bueno, tenemos que seguir ahorrando si queremos mantener nuestra posibilidad de jubilación, ha tenido mucha resistencia en Colombia y en muchos países. Y la razón no es porque a la gente le guste ese tipo de financiar pensiones, por decirlo así, que sea de reparto de por sí, sino porque estos sistemas fueron diseñados además con beneficios definidos. Definidos en términos de pues, un ingreso estable y previsible y suficiente para vivir en la etapa de retiro. Por supuesto, pues eso es lo que representa la jubilación para la gente, tener un ingreso estable, suficiente y seguro, es decir, que yo sepa cuánto voy a obtener. Pero para tomar, y además esto es fundamental, el hecho de que yo lo conozca años antes de llegar a esa edad de jubilación, cuánto va a ser ese ingreso, es fundamental para poder tomar buenas decisiones de consumo y ahorro antes de que yo llegue a la fecha de retiro. Por lo tanto, ese es el objetivo. Ahora pensemos cómo logran este objetivo los sistemas de ahorro. Pues resulta que lo que hemos encontrado muchos investigadores es que en la mayoría de países los sistemas de jubilación no han sido de ahorro, no han sido diseñados para cumplir con ese objetivo de generar ingresos previsibles y estables para toda la vida. En efecto, los fondos de pensiones en muchos países suelen adoptar estrategias de inversión similares a las de los fondos regulares, es decir, los que no están, en los que uno puede sacar el dinero cuando quiera, en lugar de tener que esperar para recibir un ingreso. De hecho, estas estrategias y los activos en los que invierten están enfocados en maximizar el retorno de los activos, en lugar de maximizar esos ingresos para el retiro. El nivel de ingresos esperado no podría disminuir drásticamente cuando estamos cerca de la fecha de jubilación. De hecho, como decíamos, el objetivo es poder conocer años antes cuánto voy a recibir. Y una vez que yo llegue a esa fecha, que esos ingresos pues yo pueda contar con ellos, sencillamente sean estables. Sin embargo, para un mismo nivel de ahorro o de activos, al llegar a la fecha de jubilación, el monto de la pensión puede ser drásticamente diferente si estos ahorros no están invertidos en activos que paguen ingresos estables en términos de poder adquisitivo a partir de la fecha de retiro del trabajador. Resulta que los fondos de pensiones en la gran mayoría de países hoy en día utilizan como activos de bajo riesgo títulos de renta fija tradicionales, de corto plazo, de largo plazo. En todo caso, estos títulos son de alto riesgo cuando medimos el riesgo en las unidades correctas, es decir, en términos del nivel de ingresos para el retiro que pueden financiar. La razón de esto es que hay un gran descalce entre los flujos de caja que pagan estos títulos o bonos tradicionales con los que requerimos para sostener consumo durante el retiro. En efecto, una inversión en bonos tradicionales requiere muchas pequeñas transacciones adicionales, costosas, que son, digamos, operaciones de reinversión, y al final el nivel de ingresos que vamos a obtener a partir de esas inversiones es completamente incierto, y además cuando llegamos a la edad de retiro también va a ser extremadamente variable. Es decir, no cumplen con lo que buscan, con el objetivo de un sistema de pensiones. Pero podría haber un cambio muy sencillo que podrían hacer cualquier gobierno, y es comenzar a todos los gobiernos están emitiendo este tipo de bonos tradicionales regularmente, hacen lo que se llama el rollover de la deuda, y en lugar de estar emitiendo este tipo de bonos que tienen esos pagos como los azulitos, las barras azulitas que tienen ahí o las grises que ven ahí, podrían sencillamente ser una serie de flujos de caja como las naranjas, en la que si yo la compro, por ejemplo, 10 años antes de llegar a mi fecha de jubilación por acá, cuando llegue a los 65 años, no me pague ningún flujo de caja que yo tenga que estar reinvirtiendo a nuevas tasas, etcétera, sino que sencillamente me pague un pago conocido a partir de mi fecha de retiro y durante la esperanza de vida en retiro. Este es el tipo de bonos que, digamos, los proponentes ha sido nada más que Robert Merton, premio Nobel en Economía, y Arun Muralidhar, que es amigo y coautor mío, y hemos venido trabajando en este tema. Este tipo de bonos realmente es un cambio muy marginal para los gobiernos. De hecho, para los gobiernos sería mucho más sencillo controlar, digamos, tener un buen calce entre sus ingresos y las obligaciones que adquieren cuando emiten bonos.
Pero esto haría una diferencia gigantesca para los sistemas de retiro e incluso podrían empoderar al ciudadano para simplificar su planeación sin tener que estar esperando que el sistema funcione. ¿Por qué? Porque este tipo de bonos podrían simplificar de manera drástica todas las decisiones complejas que tendríamos que tomar para asegurarnos un ingreso en retiro. Todas las conclusiones de cuánto ahorrar, cómo invertir, en qué invertir, cómo cubrirse contra la inflación, todo esto está completamente solucionado sencillamente si existieran estos bonos o combos de jubilación. Pensemos cómo funcionaría esto con un ejemplo. Si cada bono me paga 10.000 pesos mensuales a partir de mi fecha de retiro, y ajustados por inflación, es decir, 10.000 pesos de hoy, y mi ingreso objetivo, digamos, tal vez adicional al que me pueda generar el sistema de pensiones tradicionales, fuera de 5 millones de pesos de hoy, el único cálculo que tendría que hacer la gente sería, ok, tengo que comprar entonces 500 bonos, porque son 5 millones, que es lo que yo quiero, dividido por cada pago mensual, el pago mensual que me hace cada uno de estos bonos. Entonces mi misión es comprar 500 bonos antes de mi fecha de retiro. Si yo me enfoco en eso, no tengo que pensar en cálculos de inflación, no tengo que estar pensando en cálculos de retornos compuestos, etcétera, etcétera. Y de hecho, en cada momento del tiempo durante mi etapa laboral, mientras yo voy ahorrando e invirtiendo en estos combos, la conversión de esos ahorros a cuánto representan ingresos se vuelve trivial. Porque de hecho, si cada uno de estos bonos me paga ese pago conocido, en términos reales, en unidades de valor real, por ejemplo, y yo sé cuántos bonos tengo en mi cuenta, yo ya sé en cualquier momento, varios años antes de llegar a mi jubilación, cuánto me he asegurado, ¿cierto? Porque sencillamente es el número de bonos que yo tengo multiplicado por el pago, ese es el ingreso en términos de reales, es decir, de pesos de hoy, no tengo que pensar en inflación, ya sé cuánto me he asegurado para mi retiro. Y entonces puedo tomar mejores decisiones de consumo ahorro. Resulta que los brasileros ya lo lograron. En enero de este año, en Brasil, el gobierno comenzó a emitir este tipo de bonos. Allá lo llamaron renda más, que lo que quiere decir es ingreso extra, porque la idea es que es sencillamente por ahora para aportes voluntarios por fuera, digamos, del sistema obligatorio. Son el primer país en el mundo en el que la gente tiene realmente una posibilidad para asegurarse un ingreso a partir de ahorro sin tener que estar creando una deuda para generaciones futuras. Por supuesto, ese cálculo, digamos, de, bueno, cuánto tendría que yo ahorrar, incluso la plataforma se lo hace de manera muy sencilla y le dice cuál es el tipo de bono que usted tiene que estar comprando. Ellos emitieron entonces bonos que van a comenzar a pagar estos ingresos ajustados de inflación, uno en 2030, otros en 2035, bueno, ya hasta 2065. Otras ventajas que tienen es que estos bonos básicamente son líquidos, ¿cierto? Entonces, si yo invertí mucho en combos, pero luego cambian mis necesidades de consumo en el corto plazo, puedo venderlos con un par de clics. Son entonces de bajo riesgo, son sencillos de utilizar y básicamente han tenido un éxito rotundo. En solamente los primeros 8 meses desde que los lanzaron este año, ya han vendido más de 1.2 billones de reales que 56.000 inversionistas individuales han hecho. Entonces, para resumir, además, los combos básicamente lo que van a hacer es ayudar a la gente a cubrir esa necesidad de consumo a partir de su vida, digamos, a partir de su fecha de jubilación de manera muy sencilla, sin ninguna operación compleja o costosa. Pero además tiene otras ventajas muy importantes, no solamente para la gente, sino, por ejemplo, para el sector financiero. Resulta que este tipo de bonos tiende a ser entonces el activo que les permite cubrir los riesgos de manera más sencilla, los riesgos, por ejemplo, de longevidad y de tasas de interés a las aseguradoras que vendan, por ejemplo, rentas vitalicias, o a los administradores de fondos de pensiones que pues, van a poder ahora básicamente generar estrategias que sean efectivamente seguras en términos de ingresos en retiro, es decir, que logren el objetivo de un fondo de pensiones. Y además, de hecho, para los gobiernos, ellos van a tener menos presiones financieras porque van a tener una mejor coincidencia, como les decía, entre sus ingresos y las obligaciones
que están todo el tiempo adquiriendo mediante la emisión de bonos que hacen regularmente. ¿Por qué es esto? Porque la estructura de flujos de caja de los ingresos que recibe un gobierno se parece mucho más a una serie más bien regular ajustada de inflación que unos pocos flujos muy pequeños y de pronto este pago gigante que tienen los bonos tradicionales. Si pensamos en una inversión en infraestructura, durante muchos años tenemos que invertir y luego el gobierno va a recibir un peaje que básicamente tiene una coincidencia con estos flujos de caja de los bonos que va a tener que pagar. Entonces, nada, los invito a que me ayuden a levantar la voz, a empujar para que el gobierno haga este cambio tan sencillo, pero que podría ser un cambio muy grande para las vidas de todos nosotros más adelante. Muchas gracias.